Bueno, buenos días. El día de hoy tenemos invitada a Adriana Vergara, amiga y con un psicóloga clínica, pero tiene una experiencia y certificaciones en varias áreas. Quiero contarles que Adriana es psicóloga clínica, especialista en psicología jurídica, pero también es consultora y capacitadora en áreas de psicología jurídica y proyectos psicosociales que han estado enfocados en temas relacionados con la niñez, la familia, la mujer y la infancia. Ella es educadora prenatal y psicóloga perinatal. Ella también está certificada en el programa del Círculo de Seguridad. Está certificada como Infant Family Mental Health Professional por la Universidad del Sur de Florida. Estas son algunas de las eh, capacitaciones y certificaciones que tiene Adriana, pero de lo que sé actualmente está en una formación de autorregulación con una red muy importante en Canadá. No sé si se me pasa algo, pero en todo caso, Adriana lo puedes completar. Adriana nos va a hablar hoy día de un tema muy importante en la infancia temprana, que son los hitos del desarrollo. Y esto es algo muy importante porque la gente puede decir, ah, sí, ya lo sé, pero en nuestra experiencia, muchas profesionales, no solamente psicólogas, sino médicas que tienen en su entorno cercano, me estoy refiriendo aquí específicamente hijos, eh, con factores de riesgo, no se toman la molestia de hacer evaluaciones y seguimiento. Y después el resultado es que tenemos niños de 4 años, por ejemplo, que no pueden hacer una oración. Y estos son casos reales que se los estoy planteando. De ahí que este tema sea tan importante. Adelante, Adriana. Gracias, Patti. Bueno, yo no creo que importe tanto toda la formación, creo que dijiste lo más importante, pero creo que lo más importante también es que llevo pues muchos años acompañando al Kindercentrum en su labor de acompañar familias, de acompañar niñez. Es cierto lo que dice Patricia, realmente este es un tema sumamente importante. Perdónenme, esta no es la página que les iba a mostrar. Es un tema muy, muy importante. Lo vamos a ver hoy desde un lugar distinto porque a mí no me interesa darles lo que está en internet y lo que está en cada libro que se puede encontrar sobre desarrollo infantil. Lo que sí les quiero dar es herramientas para que sepan dónde buscar para saber si sus peques o los peques con los que trabajan están cumpliendo sus hitos de desarrollo. Pero lo que quiero que se lleven hoy es lo que no está en los libros y es cómo tenemos esta mirada integral del seguimiento de hitos de desarrollo, entendiéndolo desde los ambientes naturales del niño y desde un modelo centrado en la familia e integral. Porque, bien como lo dijo Patricia, desafortunadamente este es un tema en el cual deberíamos estar entrenados todos los profesionales que trabajamos con infancia, todos. Desde el profesor hasta el pediatra, hasta la enfermera, las niñeras, las mamás, los papás, todas las personas que acompañan a los niños en su infancia temprana deberían tener la información básica para poder detectar señales de alerta, porque definitivamente la detección temprana y la intervención temprana hacen la diferencia en la vida de un niño. Y no solamente por eso, ya vamos a ver por qué. También porque nos va a permitir generar intervenciones educativas adecuadas a la edad, que muchos de nuestros sistemas educativos hoy en día tienen intervenciones que no son adecuadas para la edad porque adelantan demasiado, porque no tienen en cuenta el nivel de desarrollo de los niños o porque de pronto están atrasados para el nivel. Entonces, esto nos va a permitir a nivel educativo también entender un poco más cuál es la capacidad, cuál es el potencial de acuerdo a la edad, y esto aplica también a la crianza. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros tenemos una mirada realista, con expectativas realistas frente a lo que mi hijo puede hacer de acuerdo a su edad, también voy a, a estar más tranquilo,
porque muchos de los problemas que nosotros normalmente vemos cuando trabajamos con peques, lo vemos todo el tiempo, en todas las disciplinas, tanto psicólogos como profesores, doctores, es porque hay expectativas equivocadas frente a lo que el niño o la niña debería estar haciendo de acuerdo a su edad. Entonces, esto aplica a la crianza, esto aplica a la educación, esto aplica a la prevención, a la identificación temprana. Entonces, poder entender este tema de el seguimiento de los hitos de desarrollo es fundamental. Entonces, yo voy a pasar rápido por un tema que a mí me parece muy fundamental, que nunca se incluye cuando trabajamos estos temas de hitos de desarrollo, y es que no podemos dejar fuera toda la parte relacional y vincular. De alguna manera es dentro del vínculo, dentro de esta gran esfera de el niño nace en una familia, el niño es criado o cuidado por una serie de adultos. Toda esta parte vincular es la que genera el contexto dentro del cual el niño va alcanzando sus hitos de desarrollo. Entonces, el sistema, los sistemas en los que está inmerso los niños son muy importantes de tener en cuenta. Y aquí siempre necesitamos tener en cuenta para empezar, porque nos enfrentamos contra una cantidad de constructos culturales intergeneracionales que van completamente en contra de lo que es el neurodesarrollo real de los niños. Y esto tiene que ver un poco con el cambio que tuvo la familia en el momento en que las mujeres, esto no es, por favor, ni malo ni bueno, estamos hablando de un hecho histórico real, y es que en algún momento de la historia las mujeres salimos de casa a trabajar y fuimos separadas de nuestros bebés desde edades muy tempranas. Eso no sucedía en otras épocas. Esto empezó alrededor de la industrialización, cuando las mujeres se convirtieron también en fuerza laboral. De nuevo les digo, esto no es una crítica, esto no estoy diciendo que sea bueno, malo, que esté bien, que esté mal, sino que así es. Nuestra realidad es que nosotros vivimos en culturas de industrializadas, ¿sí? En donde las mujeres trabajan y se espera que los bebés desde edad muy temprana puedan separarse de sus mamás y se dejen cuidar de cualquier persona. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es desde ahí, desde donde empezaron a surgir espacios que no habían existido en otros momentos de la historia, como las guarderías, porque antes no necesitábamos que otras personas cuidaran a los bebés de otras mamás. Antes teníamos también familias extensas en donde en una sola casa vivían muchas mujeres, la abuelita, la tía, las primas grandes, las hermanas grandes, siempre había muchas mujeres en función de la crianza. Y sí digo mujeres porque en este orden social sí eran las mujeres las que estaban a cargo de la crianza. No significa que los hombres no pudieran involucrarse, por favor. Bueno. Pero en el momento en que empiezan a salir las madres del hogar, ¿quién cuida a los niños? Y se empezaron a construir las guarderías. Pero las guarderías, es muy importante que entendamos que no surgieron como un espacio de protección a la niñez, sino como un espacio de protección a la industria. Es decir, ¿qué hacemos con estos niños estorbosos que no dejan trabajar a las mamás? Esa es una realidad. Entonces, las guarderías fueron espacios como depósitos de los niños mientras las mamás trabajaban, y nunca en su origen, en su inicio, la educación, el sistema educativo moderno, que es un sistema generalizado. Antes la educación en instituciones no era para todo el mundo, era para las élites, ¿ok? Esto empieza a surgir desde este lugar en donde tenemos que hacer algo con los niños mientras no están con sus padres. Pero es muy importante entender que no es desde un lugar de la protección del niño que surgen estos espacios, porque el niño idealmente debería estar con su núcleo familiar. Bueno, idealmente, unicornios y arcoíris. ¿Y qué pasa cuando tenemos en este experimento social de pronto en un cuarto de la empresa donde yo iba a trabajar, no sé, en las textileras francesas, en las industrias inglesas, en un cuarto metían al niño de 0, al niño de 1, al niño de 2, al niño de 3 y medio, al niño hasta los 6 años, porque en el momento en que ya eran aptos para el trabajo, empezaban a trabajar. Los niños de 5 años y medio, 6 años empezaban a trabajar de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a su capacidad. Entonces, de alguna manera, era mientras eran productivos, llegaban a ese lugar en donde podían ser productivos, los tenían en estos espacios. Y eso pues era una locura, porque cuidar muchos niños es muy difícil, y más si son de muchas edades, y más si no hay una intención pedagógica
Y lo que empezó a generarse fue las bases sobre las cuales nosotros hoy en día construimos esa idea del niño ideal. Empezó a generarse la modificación de conducta, es decir, empezamos a ignorar las necesidades de los niños para que todos hicieran lo mismo al tiempo. Si un niño tenía hambre temprano, lo siento, tienes que esperar hasta las 10, que es la hora de merienda, y todos meriendan al tiempo, incluso el que no tiene hambre. Si un niño quería salir a jugar y eran las 9 de la mañana, lo siento, el recreo es a las 9:30 y todos salen a jugar, incluso el que quiere seguir haciendo la tarea. Entonces empezamos a generar toda una serie de modificaciones alrededor de las cuales lo que buscamos es que los niños fueran más dóciles, más sumisos y más fáciles de manejar. De nuevo les digo, hay que tener en cuenta que la intención de esto no es el bienestar del niño, ¿ok? Y de ahí surge esta idea que ha sido tan nociva, de la cual todavía estamos sanando generaciones completas de lo que es el niño bien portado o el niño ideal. Porque este paradigma del niño ideal, del niño bien portado, del niño bien educadito, es un paradigma que muchísimas veces va en contra de la realidad del neurodesarrollo. Va en contra de lo que los niños evolutivamente pueden hacer de acuerdo a su edad. E incluso nosotros todavía somos, yo digo hijos, me refiero a intergeneracionalmente, todavía existen nociones tan absurdas como que hay que obligar a los niños a controlar esfínteres a cierta edad, ¿sí? Cuando puede que no estén listos, ¿sí? Nos han obligado a que hay que enseñarles a dormir, cuando realmente el sueño es una función del neurodesarrollo y eventualmente se madura. Nos han enseñado y nos han dado una serie de falsas expectativas frente a lo que hacen o deberían hacer los niños de acuerdo a su edad, que muchas veces lleva a prácticas que son malos tratos. Por favor, entiendan, malos tratos desde un lugar donde se niega la necesidad y el bienestar del niño, y además genera muchísima frustración y muchísimo burnout en el cuidador, ya sea mamá, ya sea profesor, porque realmente nos pone en guerra con los niños y a los niños los deja solos. Entonces, todo este concepto de creer que a los niños los tenemos que dominar, que los niños son malcriados, que son manipuladores, que van a hacer todo para controlarnos, todo esto surge de este paradigma y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya van a ver por qué. Porque entonces nosotros empezamos también a acercarnos al niño o a la niña, y estoy hablando siempre de infancia temprana, estamos hablando de 0 a 5 años todo el tiempo. Empezamos a acercarnos a los niños y a las niñas desde un lugar donde esperamos o tenemos una serie de expectativas frente a las conductas, frente a las reacciones, frente a la sensibilidad de lo que es normal. Y esto se los digo que nos pasa a todos, porque también, bueno, la doctora Patricia trabaja muchísimo con doctores, lo ha visto, cuántos pediatras, cuántos neonatólogos eh, le dicen naturalmente desde un lugar de ayuda y no desde un lugar de mala intención, pero porque el niño estuvo mal creado en el consultorio, no se dejó revisar, es que su hijo yo creo que es autista, ¿sí? Solamente porque no se dejó revisar, ¿ok? Y lanzar un diagnóstico de ese tamaño sin siquiera haber hecho un screening de desarrollo, sin haber siquiera remitido a un profesional especializado para que evalúe la posibilidad. Está bien que yo sospeche, pero ya vamos a ver cuáles son los pasos adecuados. Si yo sospecho algo, cuáles son los pasos adecuados. Y ojo, muchas veces, la mayoría de las veces que yo he recibido a estos niños, no hay un diagnóstico real de un trastorno de neurodesarrollo detrás. Hay un niño asustado que no quería dejarse revisar porque estaba en estado de alerta y ese adulto no supo hacer un rapport adecuado. Esto pasa con profesores, esto pasa con muchísimos profesionales. Hoy en día a mí me duele muchísimo que todavía a estas alturas de la vida las personas que tenemos trastornos del neurodesarrollo, yo tengo TDAH, pero estoy hablando de autismo, altas capacidades, dislexia, TDAH, bueno, cualquier trastorno del neurodesarrollo, tengamos que luchar primero por ganarnos el espacio de poder ser identificados o evaluados. Y una vez que tenemos un diagnóstico, nos toca luchar con la otra parte, que es, eso está de moda, eso no existe, porque es que hoy en día todo el mundo tiene TDAH o todo el mundo es un poquito autista. Y ojo que esto viene un poquito de estas prácticas, desde el desconocer cuál es
lugar adecuado para hacer una remisión adecuada y una evaluación adecuada. Entonces, hoy en día recibimos muchos niños con diagnósticos que vienen desde el colegio cuando no se les ha hecho evaluación. Es decir, a mí me llegan a la consulta niños en donde me dicen, me piden consulta porque el niño tiene TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, o tiene autismo. Y cuando yo pido la evaluación me dicen, no, no, es que me lo dijo el colegio o me dijo la profesora, pero no se hizo ningún tipo de evaluación ni ningún tipo de prueba. Entonces, lo primero que los invito es nunca, jamás ponemos una etiqueta, un diagnóstico sin hacer una evaluación integral profesional por parte de un profesional actualizado en el tema. Y si hay conductas que nos generan sospecha, ya vamos a ver cuál es el conducto regular para evaluar. Y para eso nos sirve conocer los hitos de desarrollo. Bueno, entonces no confundamos al niño ideal con el niño normal, entendiendo normal como típico desde lo estadístico. ¿Ok? Bueno, si hay preguntitas, pueden ponerlas en el chat sin ningún problema. Quiero muy rápidamente pasar por la teoría del apego. No les voy a hablar de todo, pero sí quiero comentarles que de los 0 a los 5 años también estamos en una etapa fundamental del desarrollo de los pilares para el resto de la vida, de ese lugar sobre el cual se va a construir la identidad, desde el cual se va a construir autoestima, autorreferencia, valor propio. Está entrando alguien más, démosle entrada. Entonces, en los primeros 5 años de vida se sienta el modelo operativo interno, que es el estilo de apego, que es como un mapa relacional desde el cual nosotros vamos a estar proyectando nuestras relaciones el resto de la vida. Es desde este mapa que construimos en esos primeros 3 años que nosotros vamos a tener una relación con nosotros mismos, un concepto de nosotros mismos. Es desde el estilo de apego que yo sé si soy capaz, si vale la pena intentar, si yo creo que lo que hago vale la pena, si yo creo que soy valioso, si yo creo que soy merecedor de amor, si yo creo que soy merecedor de ser escuchado. Todo eso se construye desde el estilo de apego, pero también se construye lo que puedo esperar de los demás. Entonces, el estilo relacional con otros también. Tengo que desconfiar de la gente, puedo pedir ayuda. La gente puede ayudarme o mejor, no pido ayuda. Entonces, es en estos primeros años de vida, desde la relación con los cuidadores, desde la calidad de la relación con los cuidadores, y cuidadores primarios son padre y madre, pero también son importantísimos los profesores de preescolar, las niñeras, la abuelita que cuida. Todo adulto que cuide a un niño, recuerden, estamos hablando de infancia temprana, 0 a 5 años, es fundamental para la construcción de este mapa. Por eso tenemos una responsabilidad enorme, porque nosotros los adultos somos responsables por los niños, no los niños responsables porque los adultos estén bien, estén orgullosos de ellos. Yo soy el adulto, yo estoy a cargo, yo soy quien tiene el cerebro maduro. Entonces, desde este modelo vincular, yo quiero invitarlos a que entendamos que a nivel de desarrollo vincular también hay hitos que casi nunca se incluyen en la evaluación integral de desarrollo. Los hitos de desarrollo vincular también pueden variar de acuerdo a las edades, y es muy importante tenerlos en cuenta porque muchas veces a nivel de vínculo los niños neurodivergentes también son diferentes a los niños neurotípicos. Y si nosotros no incluimos toda esta parte relacional y toda esta parte del desarrollo del vínculo y del desarrollo del estilo de apego, podemos confundir muchas señales que pueden ser relacionales, es decir, que vienen del vínculo, con características de trastornos, con características de cualquier otra cosa. Entonces es muy importante entender que el desarrollo tiene sus áreas que ya las vamos a ver, pero no podemos olvidar esta parte relacional. Bueno, muchísimos niños y niñas que tienen sintomatología, por ejemplo, de TDAH, pueden ser niños que vienen de contextos en donde están con altísimos niveles de estrés por muchísimas razones, ¿sí? Entonces, es súper importante que nuestras evaluaciones sean integrales. Nunca, jamás
debemos olvidar, dejar por fuera toda la parte de la evaluación del contexto. ¿Ok? Entonces, acá los invito entendiendo este modelo relacional que nos replanteemos como cultura todo este afán que tenemos porque los niños sean independientes y de nuevo les digo, estamos hablando de infancia temprana. Yo nunca espero, jamás espero en la infancia temprana que haya independencia de las figuras vinculares. Nunca, jamás. Porque eso a mí me indica que puede haber apego inseguro. Yo lo que busco es autonomía en los niños, que puedan ponerse los zapatos solos, que sepan servirse su vasito de agua solos, que sepan hacer lo que deben hacer de acuerdo a su edad, teniendo en cuenta los hitos de desarrollo de su edad solos, porque eso se llama autonomía y eso nutre toda esta parte de la autoeficacia, autorreferencia, autoestima, el yo soy capaz, pero yo no espero que un niño de 3 años se quede con una profesora por primera vez sin llorar desesperadamente al separarse de su cuidador. ¿Ok? Y nosotros tenemos dentro de nuestra cultura esta idea que el niño que está bien es el niño que se quedó tranquilo. Y eso para mí es un indicador de alerta. ¿Ok? No esperamos independencia. Esperamos que sea difícil separarse de los cuidadores durante un tiempo de transición. ¿Ok? Esperamos que prefieran a sus cuidadores primarios en vez de a otros. Esperamos que busquen refugio con sus cuidadores. Esperamos que cuando lleguen a un espacio nuevo con personas nuevas estén más apegados a sus cuidadores, pero eventualmente salgan. Bueno, entonces tenemos que replantearlos todo este tema de la independencia porque desde este lugar que viene de lo que expliqué al principio y quienes se están conectando un poquito después, por favor, revisen la grabación. Recuerden que queda grabación de todos estos videos, de todos los ciclos que hemos hecho con Kinder Centrum. Están las grabaciones, yo les recomiendo que revisen todo porque hemos tenido unos webinars de lujo. Pero, ¿por qué buscamos que los niños sean independientes? Precisamente por este modelo en donde necesitamos que se separen de los papás y que se dejen cuidar de cualquiera. Ese no es un niño sano. Bueno, entonces esto es un poquito como una ilustración gráfica del apego. El apego se va construyendo en relación a la calidad de la atención que da el adulto. Hay dependencia, hay corregulación y no esperamos que haya independencia. En esta edad no esperamos que haya autorregulación. En esta edad no esperamos que los niños se calmen solos. En esta edad esperamos que busquen a la mamá o que busquen al profesor o que busquen a la niñera si se caen de la bicicleta. En esta edad esperamos que no sean capaces todavía de manejar, dependiendo de su edad, su enojo, su rabia, su tristeza. Están aprendiendo a hacerlo y algunas veces lo lograrán si nosotros hemos modelado como adultos estas capacidades, estas habilidades, pero siguen necesitando del adulto. Hay una dependencia relacional del adulto y esto se llama desde el modelo que nos contaba Patricia al principio de esta magnífica certificación que estoy haciendo que se llama Self-Reg. Se llama intercerebro, es decir, estamos interconectados con ellos y nos necesitan. Y desde la teoría del apego hablamos constantemente de la corregulación emocional, hablamos constantemente de la necesidad de modelar, de volver a la calma. Voy a pasar algunas cositas para poder llegar a la parte de desarrollo. Pero ¿qué quiero que nos quede claro de esto? Que no podemos hablar de hitos de desarrollo sin tener en cuenta el modelo relacional, sin tener en cuenta el contexto relacional, sin tener en cuenta que este niño está vivo en el mundo porque está inmerso en un mundo de adultos que le cuidan. Y no podemos evaluar eso sin tener en cuenta ese contexto. No podemos hacer evaluaciones aisladas como si el niño fuera un muñequito de Lego. Ya vamos a hablar de eso más adelante, en donde los pedacitos los miro a ver si esta fichita está bien. El niño es integral y dentro de esa mirada integral también hay que tener en cuenta el contexto de cuidado, el contexto relacional. Bueno, algunos hitos básicos del desarrollo del apego en niños neurotípicos es de los 0 a los 3, un bebé se deja cargar de cualquiera y se calma con cualquiera.
Alrededor de los 6 años se empieza a consolidar el cuidador primario o los cuidadores primarios, que son los que más cuidan al bebé. Ojo, los cuidadores primarios no tienen nada que ver con el grado de consanguinidad. Si yo no cargo a mi bebé cuando llora, si yo no atiendo a mi bebé cuando lo llora y la niñera sí, la niñera va a ser el cuidador primario de mi hijo. Por eso es tan importante que nosotros también aprendamos cómo vincularnos, cómo ofrecer, cómo nutrir ese vínculo, porque el vínculo, de nuevo les digo, es un tema que va más allá de que se sienta bien el bebé. El vínculo sienta las bases relacionales para el resto de la vida y de la construcción de la identidad. La construcción de la identidad se cimienta sobre esto. La construcción de la identidad se cimienta en la relación con otros. Entonces es fundamental que si yo siento que no sé cómo calmar a mi bebé, que si no sé cómo acompañarlo, por favor, busquen ayuda porque uno puede aprender, ¿ok? Y no es porque seamos malas mamás o malos papás, sino porque nosotros replicamos patrones intergeneracionales de crianza. Lo que hicieron con nosotros, nosotros lo replicamos. De los 8 a los 9 meses se presenta una crisis de ansiedad por separación, entonces los niños ya eran medio independientes, gateaban lejos, exploraban un montón y de pronto no se nos quieren bajar de encima los cuidadores primarios y esto es normal. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos bebés pequeños que van a guarderías, para quienes de ustedes trabajen con bebés muy chiquitos, en cada lugar, en cada país se llaman distintos a las cunas maternales, pero cuando tenemos bebés de esta edad al cuidado, separados de sus madres, vamos a tener niños que van a intensificar su llanto, van a estar más irritables, van a llorar más al desprenderse de sus cuidadores. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender y necesitamos educarnos más sobre apego. Yo los invito, hay muchísimos webinars que hemos hecho con Kinder Centrum sobre esto. Pueden chequearlos, también pueden chequear mi contenido. Al final les vamos a pasar toda la información. Pero es importante entender que en estos momentos es cuando empezamos a decirles a las mamás, eso es porque usted duerme con el bebé, eso es porque usted le da teta, eso es porque usted lo consiente mucho y no. Los bebés necesitan esto y esto es una etapa normal, es una crisis normal del desarrollo. A los 9 hay miedo a los extraños, se incrementa al año y entonces ya no quieren dejarse cargar de nadie y extraño es la abuelita que viene una vez al mes. Extraño es alguien que no me cuida todo el tiempo, ¿ok? A los 3 años se interioriza la figura de vincular y de los 3 a los 6 se termina a consolidar. Pero ojo, incluso hasta los 21 años continúa el desarrollo neurológico, sigue siendo sumamente importante la figura del adulto, la figura correguladora, como una figura para estar presente en el seguir nutriendo ese cerebro que se está terminando de formar. Entonces lo que va pasando es que se van haciendo cada vez más autónomos, más independientes, sí, de manera natural la independencia también se va ganando. Así como tú no puedes obligar a un niño a caminar, un niño de 6 meses a caminar parándolo y moviéndolo, lo que haces es interferir con su desarrollo y puedes dañarle la cadera, la columna, las rodillas. Tampoco puedes obligar a un niño a ser independiente si no cumples todos estos hitos necesarios de dependencia. ¿Ok? Esto es para que nos quede pero que nos quede súper claro que nosotros realmente estamos para los chiquitos. Ellos nos necesitan. No es un capricho, no es que nos quieran manipular, nos necesitan. Que es importante entender desde este modelo relacional. Necesitamos saber de neurodesarrollo. Necesitamos saber de la teoría. Hay dos teorías muy importantes. Yo los invito a que revisen la teoría de Self-Reg, que es de Shanker. Ahorita les muestro algunos libros y revisar mínimo esta teoría, que es la teoría polivagal de Porges. Sobre la teoría polivagal se han fundamentado, es la neurología sobre la cual se han fundamentado muchísimos de los modelos de intervención respetuosa. Llámalo disciplina respetuosa, disciplina positiva, cualquier modelo que sea basado en el bienestar, en la necesidad emocional del niño y no en la modificación de conducta para que el niño se porte bien, es un modelo que tiene sustento en neurológico. Esto es muy importante entenderlo porque es importante entender que a veces creemos que todos estos modelos de crianza respetuosa o de disciplina respetuosa son como
modas, realmente tienen un sustento súper sólido y son basados en evidencia y tienen un sustento sólido en las neurociencias. Que es importante que los seres humanos, pero estamos hablando de bebés 0 a 5 años, pero todos, esto aplica para todos, logremos actuar dentro de la ventana de tolerancia, que es el lugar en el que están activadas más partes de mi cerebro interconectadas, funcionando y retroalimentándose entre sí. Es decir, mi parte racional puede entender lo que la emocional está diciendo y regula la emocional, pero la parte emocional también le dice a mi parte racional que de pronto hay una alerta y se pueden generar respuestas escogidas conscientes, es decir, se responde, no se actúa. ¿Ok? Los niños pequeños tienen una ventana de tolerancia de 1 milímetro porque no tienen maduras las estructuras neurológicas que corresponden a la mayoría de estos sistemas de autorregulación. Por eso es que nosotros los adultos les prestamos desde afuera, desde la regulación de nuestro cerebro maduro, la regulación emocional que necesitan. Cuando peor se portan es cuando más nos necesitan. ¿Ok? ¿Qué necesitan? Conexión, necesitan seguridad, necesitan un adulto que les muestre que el contexto no es inseguro, aunque se sientan así, que les modele conductas deseables. Entonces nosotros educamos este cerebrito que se está formando desde lo que les hacemos cuando ellos están mal. Nosotros vamos formando ese cerebrito desde afuera. Es como una plastilinita. Lo que yo hago cuando un niño está frustrado con ese niño, modela ese cerebro a cómo responder en siguientes situaciones frente a esto. Y ya van a ver por qué esto tiene que ver con los hitos de desarrollo. Tranquilos que para allá llegamos. Pero nosotros los seres humanos todos y los niños chiquitos tenemos sistemas de alerta, es decir, cuando mi cerebro siente que hay algo muy peligroso y me desborda esa sensación de peligro o de alerta, entro en este sistema de alerta que es el rojo, ¿sí? Que es un sistema en donde el cerebro entra en automático. Yo tengo la posibilidad de atacar o de huir, no más. Aquí es cuando los niños pegan, escupen, gritan, empujan, rasguñan, cachetean, ¿ok? Y acuérdense que estamos hablando de 0 a 5 años. Aquí es cuando los niños dicen te odio, bruja, ¿ok? Recuerden que las palabras son conducta, ¿ok? No hay ninguna diferencia entre un niño que muerde a un niño que dice te odio. Es conducta. Para mí es conducta. Es lo único que me importa. Es importante entender que los niños pequeños, por su inmadurez neurológica, normalmente pasan de la emoción a esta parte. Y nuestra tarea es ayudarlos a volver a este punto medio, ¿ok? Estas conductas son conductas de regulación, es decir, uno grita, pega, muerde para regularse otra vez. Pero son regulaciones no óptimas porque gastan mucha energía, porque normalmente contextualmente no son adecuadas. La idea es ir educando a nuestros hijos para llegar a una regulación óptima, entendiendo que las partes, las estructuras neurológicas que nos permiten esto se maduran hasta los 21 años, es decir, tenemos que seguir acompañando, pero en la infancia temprana son casi inexistentes. O sea, nosotros somos esas estructuras neurológicas desde afuera. ¿Qué pasa cuando un niño está aquí llorando, gritando, berreando, desesperado porque le quitaron un juguete y entró en alerta? Porque realmente entran en alerta. Para nosotros es solo un juguete, pero ese cerebrito entra en alerta como si fuera un tigre que se lo va a comer. Y nosotros ignoramos el llanto o le pegamos una palmada o le decimos que feo eres cuando lloras, o sea, castigamos. Eh, que eventualmente el sistema nervioso no puede sostener este nivel de actividad y se entra a la última etapa de alerta, de supervivencia, que es mi apago. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, con el entrenamiento de sueño que hace crying out, que deja llorar y llorar, 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 y después el niño se calla. Niño que lo dejamos llorar y no lo atendemos en el sentido de estar brindándole seguridad, diciéndole, veo que no te sientes bien, veo, esto ya son otros temas que los invito a que los estudien. De nuevo les digo, hay mucho material ya grabado de webinars que hemos hecho anteriormente y también en mis redes para que chequen, esto es disciplina.
Esto es regulación emocional, pero si yo dejo llorar y no doy esa contención emocional de yo sé que te sientes mal, pero aquí estoy, no te va a pasar nada. Eventualmente, conductualmente se ven tranquilos, pero están en el peor estado de alerta, que es este sistema vagal dorsal. Es el sistema en el que te adormeces, te congelas, te quedas quieto. Y esto es lo que hacemos muchas veces con la modificación de conducta. Yo no soy enemiga de utilizar algunas estrategias de modificación de conducta. A veces está bien por ustedes, yo nunca las utilizo, nunca. Sin embargo, está bien utilizarlas con conciencia, pero por favor tengamos mucho cuidado con estilos educativos o de crianza que se basen únicamente en modificar conductas, en estar premiando o castigando conductas, porque lo que estamos haciendo es generar estados de alerta, niños bien portados, pero que se sienten mal. Y eso a largo plazo va construyendo una arquitectura neurológica de muchísima más alerta, ¿sí? Con muchísima más dificultad de regulación emocional. Estos son los estilos de apego. Esto va a estar disponible, de nuevo les digo, en la grabación. Si alguno de ustedes quiere las diapositivas, me las puede pedir, me pueden escribir. Al final les voy a dar mis datos. Y entonces, ¿por qué hacer todo este esfuerzo y por qué qué tiene que ver esto con los hitos de desarrollo? Porque estas son las ventajas de ofrecer apego seguro a nuestros niños, ya sean alumnos, pacientes, hijos, nietos. Tener niños que construyan un estilo de apego seguro son niños más sanos emocionalmente, son niños con mejor autorregulación, son niños con una mejor percepción de sí mismos. Son niños que tienen una estructura neurológica. De nuevo les digo, detrás de esto hay mucha evidencia de neurodesarrollo, de neurociencias. Tienen estructuras neurológicas menos sensibles a reaccionar al estrés y al dolor, es decir, tienen una mejor regulación del dolor y el estrés, tienen estrategias de afrontamiento más efectivas. Esto tiene todo que ver con los hitos de desarrollo. Porque si el desarrollo de nuestros niños depende del contexto, son alguna información básica para ustedes sobre crisis de desarrollo, porque a veces no las conocemos, quiero saltarlo porque si no, no nos da el tiempo. Pero cuando nosotros entendemos que el desarrollo infantil no es como algo que cae del cielo, sí, porque hay naturalmente hay una determinación biológica en el sentido en que hay una programación desde nuestro ADN, que es toda esta parte de yo soy un ser humano construido así y a tal edad podría caminar, a tal edad podría hablar, ok, esos son los hitos de desarrollo, pero hay que entender que esos hitos de desarrollo se construyen desde el contexto y son completamente dependientes desde el contexto, es decir, influenciables, ¿ok? El desarrollo de la infancia depende del contexto, depende de la calidad del vínculo que tengan, es decir, el estilo de apego que tengan. ¿De qué depende el estilo de apego? De la calidad de las relaciones, de la calidad de las respuestas frente a sus necesidades que tengan los adultos que les cuiden. Depende de la corregulación que reciban. Eso va construyendo un cerebro más apto al estrés, menos apto al estrés, con una ventana de oportunidad más grande, con una capacidad de autorregulación más grande. Depende del intercerebro, es decir, hay adultos disponibles a sintonizarse conmigo, a acompañarme, a conectarse. Y depende también naturalmente de todas las necesidades básicas. Un cerebrito que no recibe suficiente comida es un cerebrito distinto a un cuerpito bien nutrido. Es un niño que todo el día ve televisión y está pegado a un celular, todo el día va a tener una estimulación muy distinta al niño que sale a un parque. O sea, también depende de toda esta parte de nutrir todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas, ¿sí? Pero de nuevo, todo el tiempo los voy a estar devolviendo a ustedes como adultos, de que depende de que esas necesidades estén cubiertas, necesidades básicas y necesidades vinculares, necesidades relacionales, necesidades de regulación. Depende de los adultos, de nadie más, de nadie más. ¿Ok? Entonces tenemos 5 áreas del desarrollo: la motricidad gruesa, la motricidad fina, la parte cognitiva, la parte del lenguaje y la parte socioemocional. Esas son las áreas del desarrollo integral. De los 0 a los 5 años estamos hablando de infancia temprana.
Y realmente estos hitos deberían evaluarse continuamente, no cuando detectamos un problema. Nosotros como Kinder Centro siempre buscamos generar mucha conciencia frente a esto porque nosotros las mamás y los papás tenemos que saber evaluar esto, no evaluarlo, detectarlo, saber los hitos, ya vamos a ver algunas herramientas. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder saber si mi hijo no habla a esta edad, necesito buscar ayuda. No solamente por si está atrasado, sino también por las expectativas falsas que yo puedo tener, porque si yo estoy esperando que mi hijo de 1 año hable como una lora, y entonces empiezo a estresarlo y empiezo a estresarme porque no está hablando bien, cuando en realidad todavía está dentro de sus hitos normales de desarrollo, entendiendo normalidad como una normalidad estadística, ¿ok? Em, yo necesito poder ir haciendo este seguimiento y yo no, estos son políticas y son recomendaciones que vienen desde organismos internacionales, desde proyectos enormes de países que han invertido muchísimo en infancia temprana. Deberían todos los profesionales de salud que trabajan con infancia temprana saber hacer tamizajes, lo mínimo. Y deberían dentro de los chequeos hacer tamizajes de desarrollo integral. Es decir, si yo voy al pediatra, no solamente checar la salud del peque y si la cabecita está del tamaño que es y si la cadera, sino también hacer un tamizaje básico en las áreas de cognitivo, del lenguaje, de socioemocional, de motricidad gruesa, motricidad fina. Porque aquí es donde yo puedo detectar si hay señales de alerta y puedo remitir a una evaluación profesional. Pero el tamizaje deberían saber hacerlo profesores, deberían saber hacerlo los papás, deberían saber hacerlo los pediatras, todas las personas que están a cargo de los niños. ¿Qué implica un tamizaje? Es saber que hay ciertos momentos o ventanas del desarrollo en donde los niños deben sí o sí estar cumpliendo ciertos hitos de desarrollo, que las ventanas son amplias. Un niño puede empezar a caminar desde los 10 meses hasta los 18 2, ahorita no me las sé de memoria, ahorita las miramos, pero esa es la ventana es amplia y si el niño o la niña todavía está dentro de esa ventana, estamos hablando de un desarrollo normal, no hay por qué presionarlo, empujarlo, nada, está bien, ¿ok? Pero si yo ya he llegado a la ventana superior y necesito, si mi peque no le está cumpliendo, necesito hacer una evaluación con un profesional. Entonces, el tamizaje deberían poder hacerlo todas las personas que están en contacto con estos niños. Porque si yo no tengo información de desarrollo, yo no sé si lo que está pasando está bien o no. Las niñeras, entrenen a sus niñeras. Por favor, las niñeras son importantísimas en la vida de nuestros niños y no las educamos, no las entrenamos, no les damos herramientas. Hay que entrenar a las niñeras para que sepan sobre estas cosas, para que conozcan a nuestros hijos, para que sepan qué esperamos de ellos. Entonces, el contexto, esta bola amarilla es la que contiene todo el desarrollo, el desarrollo del niño. El cerebro se nutre en relación a lo que recibo de afuera. Por ejemplo, un niño, motricidad gruesa, un niño que nunca juega porque todo el día está sentado frente a una pantalla, es un niño que va a tener dificultades a nivel de motricidad gruesa. No está recibiendo la estimulación adecuada, ¿sí? Igual con la fina. Si yo nunca le dejo hacer cositas o abrir cosas, porque cuidado, 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 no le dejo coger una tijera, porque cuidado. Entonces puede ser que vaya a tener dificultades, ¿sí? O sea, lo que nosotros hacemos con los niños nutre estas áreas del desarrollo. Hay niños que por su condición, por ejemplo, los niños prematuros, son niños con los cuales hay que observar más cuidadosamente el desarrollo. ¿Por qué? Porque hay más vulnerabilidad a que estas áreas de desarrollo no se cumplan los hitos a tiempo, pero también hay muchos niños de alto riesgo. Cualquier niño de alto riesgo tiene que ser monitoreado más cercanamente, es más seguido, ¿ok? Pero todos los niños deberían ser monitoreados en su desarrollo hasta los 5 años. Ya vamos a ver cuáles son los cortes, las ventanas de corte. Bueno, y también hay niños autistas, con TDAH, con dislexia, hay niños con trastornos del neurodesarrollo.
que aunque en muchos casos yo no pueda hacer una detección o un diagnóstico adecuado hasta los 6 años, la detección temprana hace la diferencia para el resto de la vida, ¿ok? Y el que me da las pistas de que haya algún trastorno del neurodesarrollo, precisamente las alteraciones a nivel de estas áreas o de estos sitios del desarrollo. Entonces, ¿para qué me sirve conocer las necesidades e hitos de cada edad? Porque así puedo brindar estimulación adecuada. Esto va para todo lo que es estimulación temprana, para todos los que trabajan con escolarización antes de los 6 años. Por favor, ni hiperestimular ni hipoestimular, porque nos enfocamos en lo que no necesitan y olvidamos lo que sí necesitan. Es importante que la estimulación sea adecuada a la edad, de acuerdo a lo que cada edad requiere, ¿ok? No de acuerdo a lo que yo quiero que logre desde mi cabeza, ¿ok? Tener expectativas adecuadas desde la crianza, dar acompañamientos adecuados como adulto, porque entonces yo puedo tener estilos de crianza más adecuados si tengo expectativas realistas frente a lo que mi bebé puede hacer o no puede hacer. Para hacer identificación temprana de algún trastorno, de alguna condición y para hacer intervención temprana. Y aquí tenemos esta maravilla que es la zona proximal de desarrollo, porque ¿qué buscamos nosotros? Lo que nosotros buscamos, la zona proximal de desarrollo es el espacio entre lo que una persona puede hacer por sí misma, el nivel de desarrollo efectivo, y lo que puede lograr con la guía de un adulto o un compañero más capaz. Nosotros, nuestra tarea es trabajar con esa zona proximal de desarrollo. Todo niño, toda niña tiene un potencial, pero depende de cómo ese contexto acompaña, ese potencial se enriquece o hasta se marchita, ¿sí? De nosotros depende, de cómo los tratamos, de cómo los acompañamos cuando hace una pataleta, de si jugamos o no jugamos, de cómo acompañamos el juego, de cómo estamos enseñando. De eso depende que florezcan o se marchiten. De nosotros, no de los niños. Aunque tenemos que salir del determinismo biológico. Claro que hay digamos que una programación genética, pero ojo, es que la zona proximal de desarrollo para cada niño es distinta. Yo puedo tener un niño con síndrome de Down. Claro que la zona proximal de desarrollo de este niño va a ser distinto al del niño autista y claro que va a ser distinto al del niño neurotípico. Y la zona proximal de desarrollo de cada niño neurotípico va a ser distinta. Y la zona proximal de desarrollo de cada niño con autismo o cada niño con es distinta. Nosotros necesitamos entender que cada ser humano tiene potencial y depende de nosotros que logren encontrar ese potencial, no de los niños. Eso no viene genéticamente determinado. De nosotros depende lograr que este potencial florezca de acuerdo a sus hitos de desarrollo, que tenemos que tener en cuenta que a la edad de 5 años se desarrolla el 90% del cerebro. De nuevo, siempre tener en cuenta que hay niños de alto riesgo, entre esos los niños prematuros, con los cuales tenemos que tener una atención mucho más cercana, un seguimiento mucho más cercano y que tenemos que trabajar con ellos con edad corregida. ¿Ok? El otro 10% del cerebro, que es esa zonita chiquitita, es la más importante. Es la que se desarrolla hasta los 21 años, son nuestros lóbulos prefrontales, es donde están las funciones ejecutivas y es donde está todo eso que decimos para que se calme solo. No le podemos pedir a un niño de 3 años, de 4 años que se calme solo si no tiene eso. Un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5, incluso a los 6, 7 todavía hay que acompañarlos porque esto está sumamente inmaduro. Es más, al de 15 hay que acompañarlo en esto porque está sumamente inmaduro. Nosotros tenemos la tarea de brindar espacios relacionales seguros cuando la conducta es catastrófica. Porque si la conducta es catastrófica, eso a mí me indica que ese estado, ese cerebrito está en estado de alerta y no se puede regular solo. Nosotros tenemos esta responsabilidad. Miren qué importante con la zona proximal de desarrollo, la importancia de los adultos y del contexto para nutrir, para enriquecer. Estas son las ventanas de oportunidad de los hitos de desarrollo en infancia temprana. Bueno, en infancia en general.
Tenemos todo lo que son funciones cognitivas superiores, es la roja. Miren, realmente el pico empieza alrededor del año, pero se va hasta los 21 años. Estamos hablando como de los picos, en donde ya de ahí empieza digamos, la oportunidad más grande. Esta rayita aquí es desde un año, miren, aquí es un año. Acá viene el 4 años y acá tendríamos los 6 años, ¿sí ven? Aquí, acá arriba lo tenemos desde otro lugar, miren los 6 años. Acá están los 6 años, ¿sí ven? Todas las ventanas de oportunidad, o sea, las más importantes a nivel de hitos de desarrollo se dan antes de los 6 años. Y a mí me asusta mucho que hoy en día existen todavía muchísimos profesionales que trabajan con infancia, que le dicen a las familias que no pueden evaluar a sus niños hasta que tengan 6 años, que están buscando ayuda porque saben que su niño o su niña es distinto, es diferente, necesita ayuda, funciona distinto. Están buscando recursos. Cuando nosotros decimos vuelva a los 6 años para evaluarlo, nos perdimos todas las ventanas de oportunidad del desarrollo. Nosotros ya estamos haciendo, a ver, les pongo un ejemplo. Si una casa se empieza a incendiar porque la cocina estalló, yo qué sé, y se está incendiando la cocina, ¿ustedes llaman a los bomberos cuando se está incendiando la cocina o se salen de la casa y esperan a ver que se esté incendiando toda la casa para llamar a los bomberos? Eso es la intervención temprana. La intervención temprana es, me di cuenta que se está quemando algo, llamemos a los bomberos para que no se queme el resto de la casa, para aprovechar la plasticidad neurológica, para aprovechar esa flexibilidad neurológica, para aprovechar que apenas estamos conectando y que hay mayor flexibilidad, a menor edad mayor flexibilidad. No significa que después no podamos hacer nada, pero a veces después de los 6 años empezamos a reparar, no a construir, que es distinto. Por eso es tan importante la intervención temprana y la identificación temprana. Y sí, podemos identificar autismo y TDAH antes de los 6 años. Es muy difícil identificar acalculia, dislexia y otros trastornos específicos del aprendizaje porque nunca deberíamos empezar a enseñar esas cosas antes de los 6 años. ¿Ok? Antes de los 6 años, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo las bases neurológicas para el resto del aprendizaje. Antes de los 6 años estamos nutriendo todo lo que son las habilidades blandas, todo lo que es la inteligencia emocional, todo lo que es la capacidad de estar en el mundo, todo lo que es el desarrollo motor, que después es tan importante para matemáticas, física, escritura. A mí de nada me sirve tener niños desde los 3 años escribiendo letras si el tono muscular es bajo porque no juegan lo suficiente en el pasamanos y en el rodadero. De nada sirve estar enseñando números y letras antes de los 6 años. Los mejores sistemas educativos del mundo nunca empiezan antes de los 6 años. La lectoescritura y la parte de matemáticas y formación formal, digamos. Valga la pena la redundancia. Entonces, conocer estos hitos de desarrollo también nos permite trabajar a nivel educativo sobre qué queremos educar y para qué queremos educar. Porque hoy en día hay muchísimos niños que llegan a terapia y a terapia ocupacional, porque están atrasados en el desarrollo, pero cuando nos ponemos a ver el currículo, realmente el currículo está adelantado 2 años para lo que ellos deberían estar haciendo. Y los peques realmente están dentro de su... Pero claro, si yo le pido a un niño de 3 que no debería estar escribiendo, que escriba, lo más probable es que muchos se van a quedar rezagados, aunque muchos lo logren. Entonces, también tenemos que repensar nuestro sistema educativo de acuerdo a los hitos de desarrollo de cada edad, no de acuerdo a lo que a mí me gustaría que hicieran, porque quiero que salgan leyendo Shakespeare a los 6 años, ¿se ve? Eso no tiene sentido. Este es el momento para leer con ellos, para que el momento del libro sea, ay, qué rico, la profe me va a leer, para que sientan el interés de ver que eso que la profe hace se llaman letras y ese niño va a leer Shakespeare después, no al que lo sientan y lo obligan a escribir la A. Bueno, bueno.
Entonces, ¿de qué se trata el seguimiento de los hitos de desarrollo? Ya estoy terminando con esto y ya les muestro algunas herramientas. Todos deberíamos poder hacer screening o tamizaje, todos. Todos deberíamos saber cuáles son los hitos básicos de desarrollo y cómo saber si hay señales de alerta y ya les voy a mostrar una herramienta. Si algún hito de desarrollo no se cumple en este tamizaje, en este screening, busco un profesional y es muy importante que esté actualizado en infancia temprana. Y aquí yo hago un llamado de atención a nuestros profesionales porque no cualquiera puede hacer evaluación en infancia temprana. Por favor, si ustedes no saben hacerlo, remitan, porque tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de un ser humano en las manos. No evalúen por evaluar, no pasen pruebas por probar, porque evaluar infancia temprana es muy importante. La evaluación se hace integral y es profesional. Tiene que ser un profesional y tienen que ser actualizados, tienen que ser certificados. De aquí la evaluación y por qué digo integral. Y esto es importantísimo. Si yo tengo un niño que no está hablando, que está muy atrasado a nivel de lenguaje en relación a sus pares, y yo hago un screening y un tamizaje, no, mentira, no hago screening y tamizaje, y yo digo como profesora o como mamá, todos los amiguitos hablan y él solo dice tres palabras, y yo lo mando donde la fonoaudióloga o terapeuta del lenguaje o logopeda, no sé, en cada país se llama distinto. Yo vivo un poco confundida con los nombres de las profesiones en otros países. Y la profesional del lenguaje evalúa el lenguaje y dice, efectivamente está atrasado en lenguaje y empieza a darle terapia del lenguaje. Ahí es un llamado de atención también a todos los profesionales que trabajan con infancia. Ojo, este niño puede no hablar porque puede ser autista. No porque tenga un problema que requiera de terapia de lenguaje. Puede que lo necesite, ojo, puede que, pero yo no voy a saber eso si no le hago una evaluación integral. Entonces, por favor, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicas, psicólogos, no vean al niño como un Lego desarmado. O sea, a mí me llegó la fichita del oído, miro solo la fichita del oído, yo tengo que ver la evaluación integral. Por eso es tan importante que sin importar dónde esté la dificultad, que a mí dicen, este niño se estrella con todo, este niño se tropieza, este niño, yo no solamente voy a evaluar la parte de motricidad, yo tengo que evaluar todo, porque ese puede ser un niño con un trastorno del neurodesarrollo. Yo tengo que hablar todas las áreas de desarrollo y tener en cuenta el contexto, recuerde. Entonces, si se manifiesta en el lenguaje, igual evalúo todo. Si se manifiesta en lo motor, igual evalúo todo. Para eso hay unas herramientas específicas. Si no lo sé hacer, puedo remitir a que me hagan la evaluación y que me la traigan cuando el niño ya esté evaluado. Pero la evaluación tiene que ser integral y tiene que ser de todas las áreas del desarrollo. No así fragmentadas, porque ahí es donde se nos pasan los trastornos del neurodesarrollo. ¿Ok? Y aquí hacemos de acuerdo a la evaluación del perfil una intervención de acuerdo a la necesidad, pero ojo, las intervenciones tienen que ser centradas en la familia, tienen que ser integradas, tienen que trabajar con los ambientes naturales del niño. De nada sirve tener un niño ensartando collarcitos si no sabe coger un tenedor en su casa. No sirve. No sirve trabajar pinza con las pepitas del collar si yo no lo sé enseñar eso en el mundo real. Hay que trabajar con los ambientes naturales del niño, con actividades que se aterrizan en el ambiente natural del niño, el colegio, la casa. Por eso hay que trabajar con el contexto completo, porque además la parte relacional es sumamente importante para el éxito o el fracaso de estas terapias. Muchas terapias fracasan porque trabajan solo con el niño y eso no sirve de mucho. Puedo dar algunas herramientas, pero es que el niño vive con la familia y el niño va al colegio. Hay que trabajar con todas las personas involucradas. Hay que tener un enfoque centrado en la familia y un enfoque integral. Eh, Gente bonita, les voy a mostrar, miren, ahí están mis redes, me pueden escribir a creando.nexos. En el YouTube de Creando Nexos, miren, mi página es www.creandonexos.com, ahí está el YouTube. Y en mi YouTube quedan colgados todos los
todos los webinars que hemos hecho con Kinder Centrum. Esta es la página de Kinder Centrum, www.kindercentrum.com.es. Y de nuevo les digo, me escriben a mis redes, yo les paso las diapositivas, les paso el YouTube, lo que sea. Ahora les quiero mostrar una herramienta. Primero, sí existe un manual diagnóstico para menores de 5 años, porque muchos profesionales dicen no existe un manual diagnóstico para menores de 5 años, por eso hay que evaluar desde los 6. Sí existe el manual diagnóstico. Estamos hablando de trastornos de neurodesarrollo y de salud mental, se llama el DSE de 0 a 5. Y es un manual que desafortunadamente todavía no está en español, pero realmente los invito a que si hablan inglés, hoy en día con tantas herramientas que nos permiten traducir, busquen y chequen todo lo que hay en esta página. La página se llama 0 a 3, 0 to 3.org. Se las voy a copiar en el chat. Aprovechen y cópienla porque si no después ya se nos cierra esto y esto no queda. De 0 a 3 es una de las páginas más completas, ay, más completas en donde van a encontrar un montón de información y de formación sobre infancia temprana y desarrollo infantil. ¿Ok? Vale la pena hacerse miembro, tiene una cantidad de cosas, todo en inglés desafortunadamente, pero bueno, vale la pena. El otro es el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, se los estoy copiando también en el chat. Aquí es donde está lo que no les enseñé hoy, porque está aquí y para qué les voy a enseñar algo que está en una página. Esta es una página maravillosa en donde también ustedes van a encontrar, y en español, y en inglés, y en muchos idiomas, van a encontrar todos los hitos de desarrollo con los cortes que corresponden. Entonces, si yo tengo un bebé o un alumno, yo debería estar chequeando este peque a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 9, al año, a los 15, a los 18, a los 2 años, a los 4 años, a los 5 años. Ojo, prematuros se evalúan cada 3 meses, idealmente, y si no, cada 6. Pero nosotros los prematuros los damos de alta de la clínica, ¿cierto, Pati? Y de ahí vuelven cuando es que no está caminando y tiene 3 años, es que no está leyendo y tiene 5. Chequen a sus niños, chequenlos ustedes, ustedes tienen esta herramienta. Miren, supongamos que mi nene acaba de cumplir 18 meses, yo hago clic en 18 meses. Y aquí yo me vengo, me da un montón de información, me da libros, me da links externos, me muestra fotos, me muestra videos, me da herramientas de disciplina, me da de todo, de la edad adecuada. Me da estrategias de juego adecuado de acuerdo a la edad. Entonces ya no hiperestimulo. Porque es que hoy en día esas ganas de que nuestros niños sepan hablar inglés, francés, ruso, escriban, lean, además sepan computación y programen a los 3 años, es algo que está deteriorando muchísimo el desarrollo. Sobreestimular nunca es una buena idea. ¿Ok? Porque cuando sobreestimulo puedo generar estrés y un cerebrito que tiene estrés no aprende. Acuérdense lo que vimos del rojo, del verde. Solo si estoy en el verde aprendo. Bueno, y aquí tenemos estas hojitas que son las hojitas en donde yo digo, ok, cumplió 18 meses, voy a ver. Mi hijo a nivel social tiene que estar, se aleja de usted, pero lo busca para asegurarse que está cerca. Es check, 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 check. Si tengo una o dos que no check, me busco a Patricia Ordóñez en el Kinder Centro, me busco a Adriana Vergara y le digo, hice este tamizaje y mi nene no está cumpliendo esto y nosotros con un profesional, entonces ya hacemos una evaluación profesional integral para ver si realmente hay algún motivo de preocupación y si se necesita alguna terapia. Porque si se necesita alguna terapia y la doy, estoy potenciando al máximo a este nene. ¿Ok? Ningún diagnóstico es un mal diagnóstico. Nunca tengan miedo a las etiquetas, a los diagnósticos. El diagnóstico es un mapa de ruta que me permite entender qué necesita mi peque. Miren, si tiene 4 años, entonces yo me meto aquí, todo lo mismo, un montón de información, fotos, todo. Y ustedes aquí tienen el checklist. Entonces, ok, mi hijo acaba de cumplir 4 años. Debería estar pudiendo, chan, 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 igual con todas las edades. Miren, esto es un recurso gratuito, disponible, actualizado, basado en evidencia.
Copien en el chat, por favor, está en el chat. Y por eso les digo, yo no quería en mi charla decirles a tal edad tienen que, esto está todo aquí. Pero mi idea es que se llevaran la importancia realmente de entender el desarrollo infantil como algo integral, de entender que es nuestra responsabilidad como adultos nutrir ese desarrollo infantil y revisarlo y monitorearlo y que definitivamente somos demasiado importantes para nuestros peques. Bueno, entonces creo que ya se nos acabó el tiempo hace rato, Pati, perdón. Muchísimas gracias por escuchar. Entonces, Pati, ya mil gracias y disculpa que me pasé un poquito. No, encantada. Bueno, les agradecemos a las personas que se fueron conectando poco a poco y agradecemos el tiempo y dedicación de Adriana para organizarnos esta charla diferente en el marco de los 30 años de Kindercentrum. Y algo que me parece muy importante es esto que ella nos plantea desde el comienzo y es como nosotros trabajamos en Kindercentrum, es decir, ¿de qué nos sirve establecer que el niño puede o no puede si no sabemos cuál es el contexto en que este niño se desarrolla? ¿Quiénes son las personas que estuvieron o que están con este niño en los primeros años? ¿Qué actividades realiza? Es decir, todo esto nos va a dar una idea para que el momento de hacer una intervención podamos también aplicar ciertas correcciones, mejoras o sugerencias a las familias que vamos a atender. Así que, Adriana, muchas gracias. Me ha encantado cómo Pati, ¿puedo organizaste la contestar charla. rapidito una pregunta que Sí, ignoré claro, sí, previamente y sí. es cortiquitita porque no quiero, yo les dije escriban y antes de despedirme, perdóname porque es muy importante, la crisis de ansiedad también se da cuando ingresan al jardín en cualquier edad, esto afecta el sueño, la alimentación, el estar pegados todo el tiempo a sus padres. ¿Se puede hacer algo para transitar esta crisis? Por supuesto. Entenderla, validarla, no esperar que los niños se porten bien. La crisis, la transición de la angustia de separación dura aproximadamente un mes. ¿Y cómo se transita? Siendo ustedes figuras de cuidado que ofrezcan amor, comprensión, que ofrezcan un espacio seguro para los niños, que validen la emoción, que no les den miedo de tu mamá no va a volver si entonces tú te portas así o tu mamá va a estar triste, sí, ¿sí? Que realmente empiecen a mostrarle a los niños que ustedes son también un espacio seguro y ustedes eventualmente terminan convirtiéndose en figuras vinculares también, es decir, figuras de seguridad mientras mamá y papá no están. Pero eso necesita tiempo. Eso se llama la transición. Perdón, Pati, ya, no digo nada más. No, está muy bien. Sí, porque esa pregunta estaba escrita desde el comienzo. Así que, bueno, si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente a Adriana y a las personas que se han conectado. Hagan extensiva la invitación a poder entrar a la grabación de esta interesante charla. Muchísimas gracias a ti, Pati, por el espacio y a todos los que escucharon. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Gracias.